todos, soy Ovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial en el que vamos a pintar un jarrón azul lleno de margaritas y unas flores azules alargadas que se llaman delfinium. Son unas varas de flores preciosas, las hay en muchos colores y creo que a esta composición le queda perfecto el color azul. Voy a empezar haciendo el fondo. Para el fondo estoy utilizando dos colores, cristal marino en la parte superior y azul bahama en la parte inferior. Estoy utilizando pinturas acrílicas de Deco-Art americana. Una vez he cubierto el fondo y antes de que se seque, estoy utilizando blanco de Titani para darle una capa muy ligera por encima. He utilizado un pincel humedecido en agua para que la pintura se disuelva perfectamente con el color del fondo y así conseguir un fondo que no sea demasiado homogéneo. En la parte de abajo, utilizando azul de Prusia, voy a hacer la base donde va a estar colocado el jarrón. En principio le doy solamente azul, lo expando, lo esparzo y una vez lo tengo esparcido y antes de que se seque vuelvo a utilizar el blanco para darle algunas zonas de luz. Con el mismo color, azul de Prusia y un poquito de blanco, voy a empezar a hacer la forma del jarrón. Es un jarrón que es redondo. Primero marco el contorno donde va a estar situado y después empiezo a rellenar toda la parte interna. El foco de luz en esta ocasión me viene por el lado izquierdo, así que la parte izquierda del jarrón va a ser un poquito más clara que la parte derecha. Y voy a recalcar la parte de abajo, la zona de abajo del jarrón, un poquito más oscura, utilizando el azul de Prusia sin rebajar con blanco para que tenga un punto de apoyo. Tenemos dos puntos de luz más intensos. Abajo a la derecha refleja un poco la luz de la mesa sobre el jarrón y en la izquierda, más o menos en el centro, tenemos un punto de luz bastante más intenso. Voy a utilizar este color, un color verde muy oscuro que se llama plantación de pino, y lo voy a mezclar con el tono azul de Prusia para hacer la parte más profunda donde van a estar situadas las flores. El verde por sí solo no acaba de oscurecer. En el momento que le ponemos el azul de Prusia, el verde coge muchísima más fuerza, se hace más oscuro y esta mezcla nos va a servir para darle profundidad a la parte donde van a estar las hojas. Voy a utilizar un pincel ancho y plano para darle cierta forma ya directamente, además de hacer el volumen, le doy cierta forma a las manchas para que se asemejen a unas hojas. Aunque esta zona no se va a ver, pero sí que vamos a ver algunos trocitos que se van a escapar entre las flores y entre las hojas que voy a pintar, pero vamos a darle ya una intención a la pincelada dándole alguna pequeña forma de hoja. En la parte de abajo, justamente, el jarrón genera una sombra sobre la mesa y utilizo el mismo color para empezar a sombrear. Ahora voy a utilizar tres colores. El verde oscuro, que es plantación de pino, verde follaje y amarillo brillante, y este pincel que tiene esta forma tan especial es un poco como triangular, más ancho en la base y acaba en una punta muy fina. Es un pincel del número 10 exactamente. Lo compré en una tienda de Bellas Artes, es de la marca Silverline. La verdad es que no sé deciros dónde lo podéis encontrar porque ya hace mucho tiempo que lo tengo, pero este pincel nos va muy bien para hacer las formas de las hojas alargadas que empiezan y acaban en punta. Voy a utilizar los tres colores, el verde plantación de pino, el verde follaje y el amarillo brillante, y voy a ir manchando el pincel con los tres colores dependiendo de dónde haga la pincelada.
Si la hoja está sobre una zona más oscura, utilizaré un color más claro, y si la hoja está en una zona más clara, utilizaré un color un poquito más oscuro. Vamos a ir haciendo la composición del follaje utilizando un poco la lógica. Yo este cuadro lo estoy inventando, no estoy copiando de ningún sitio, y tenemos que tener en cuenta que en la parte de abajo las hojas caen y en la parte superior pues están disparadas hacia arriba. Vamos a ir montando la composición utilizando la lógica. Una de estas ramas ha caído sobre la mesa. A la izquierda pongo una más grande y a la derecha solo 3 pequeñas hojitas. Ahora voy a utilizar un pincel del número 2 redondo y de punta fina para hacer pequeñas hojitas. Va a ser una hojarasca o unas ramas diferentes con hojitas muy pequeñas. Y voy a hacer lo mismo que he hecho antes, voy a utilizar diferentes tonos. No todo el rato las hojas tienen que tener el mismo color. Voy utilizando en algunas un poquito más claro, en algunas un poquito más oscuro, teniendo en cuenta que la punta de las ramas van a ser más claritas y a medida que se acercan al centro, como tienen menos luz, van a ser más oscuras. Es cuestión de ir dando pequeñas pinceladas, cada una de ellas con sentido, para que tengan pues realismo, y van a ser unas ramitas pues que se abren y que no es una vara entera de donde salen todas las hojitas, sino que de la vara central salen pequeñas ramificaciones y en cada una de esas pequeñas ramificaciones hay pequeñas hojitas. Así que empiezo a hacer la composición. Estoy utilizando el pincel solamente apretando con la punta del pincel. Si necesito hacer unas hojas más anchas, presiono más fuerte el pincel, las cerdas del pincel se abren y consigo hacer unas hojas más anchas, que es lo que estoy haciendo en la parte de abajo del jarrón. Una vez tengo todas las hojas acabadas, voy a utilizar un pincel por el que siempre me preguntáis. Este pincel se llama pincel de filetear. Es exactamente del número 6. Es un pincel muy fino y muy largo y nos va perfectamente para hacer rayas finas y largas. Y estoy utilizando un medium que se llama glazing, también de Decoart, que lo que hace es hacer que la pintura sea más líquida, que tarde más en secar y nos ayuda a deslizar perfectamente el pincel sobre la base del lienzo. Y lo que estoy haciendo es unir todas esas hojitas que he hecho, tanto las pequeñas como las grandes. Las pequeñas llevan una vara central que une cada una de las ramificaciones, pero tenemos que tener paciencia para que todas las hojitas, incluso las más pequeñas, tengan su pequeño tallo.
El verde es un color muy importante en esta composición. Además de estos dos tipos de hojas que he hecho, también tiene unas pequeñas varas que al final no tienen hojitas, son unas varas verdes muy sencillas. Lo primero que hago es marcar dónde va a ir cada una de ellas, utilizando el pincel de filetear que he mezclado previamente con un poco de glazing o medium. Cuando tengo marcados dónde van a estar todas esas pequeñas ramitas, lo que hago es darle definición a la punta de las ramitas. ¿Cómo lo hago? Pues igual que hemos hecho antes con el pincel redondo de punta fina, que depende cómo lo utilicemos, va a salir un trazo u otro, con este pincel pasa lo mismo. Si yo apoyo, presiono y levanto, voy a conseguir este efecto, voy a hacer que salga una especie de hojita fina y alargada, que es más estrecha en las dos puntas y más ancha justo en el centro. Fijaros bien cómo es esta pincelada. Apoyo, presiono y levanto. Apoyo, presiono y levanto. Y quedan unas hojitas finas y súper bonitas. Ahora vamos a empezar a marcar las flores de nuestra composición. Voy a utilizar un pincel de lengua de gato del número 2. El pincel de lengua de gato, ¿qué característica tiene? Pues que las puntas son redondeadas, no es un pincel cuadrado y plano, sino que es redondito y nos va a ir perfectamente para hacer las flores. Voy a utilizar un color chocolate con leche para marcar el centro de cada una de mis flores. Voy a ir buscando dentro de la composición donde quiero que estén cada una de ellas. Ya tengo marcadas dónde quiero que vayan las flores y sigo utilizando el pincel de lengua de gato del número 2. Y estoy utilizando una mezcla de azul de Prusia con blanco. Es importante que en principio las flores, aunque al final van a ser blancas, las flores, aunque sean blancas del todo, no son blancas completamente porque tienen sus luces y sus sombras, y vamos a utilizar el azul de Prusia para darle oscuridad a algunas zonas de las flores. Y no todas las flores tienen la misma posición. Hay flores que están mirando a la derecha, a la izquierda, algunas están colgando, unas están superpuestas a otras. Así que lo que vamos a hacer en principio va a ser utilizar el blanco con azul para empezar a marcar la posición de todas las flores. En algunas de las flores ya la posición que va a tener ya la tengo clara, y entonces doy algunas pinceladas, algunos de los pétalos, con un blanco más intenso, porque sé que esa flor va a ser una flor que va a destacar y que va a estar más hacia afuera en la composición del jarrón. Así que voy creando ese volumen utilizando el blanco con azul de Prusia, y en algunas pinceladas utilizo más blanco y en algunas pinceladas un poquito más de azul para darle precisamente esa sensación de volumen y profundidad.
Fijaros cómo la composición ya va cogiendo volumen y se van viendo perfectamente las flores que están más hacia afuera y destacan más, y las que se ven más profundas es porque tienen más color azul. Por eso voy jugando con los dos colores. Y ahora que tengo situadas todas las flores de color blanco, las margaritas, voy a empezar con los ramilletes de delfinio. Lo primero que hago es marcar el tallo donde voy a colocar cada una de ellas. Estoy utilizando para marcar el tallo el color verde plantación de pino. Y ahora con el pincel de lengua de gato y el azul de Prusia voy a empezar a marcar unas flores en color azul sin hacer ninguna mezcla. Los delphinium en la parte de abajo son más anchos y las flores están completamente desarrolladas, y en la punta las flores son más pequeñitas y hay pequeños pétalos. Lo primero que hago es marcar las flores más grandes en la base de los tallos. A medida que me alejo de la base del tallo, voy subiendo hacia el extremo de la vara y cada vez los pétalos son más pequeñitos. Cuando llegamos a la parte superior vamos a utilizar el pincel solamente poniendo la punta del pincel sobre el lienzo, y así con el mismo pincel vamos a conseguir hacer flores más grandes o más pequeñas. Ya tengo la composición de dónde van a estar colocados los delphinium y he utilizado de momento el azul de Prusia sin mezclar. Pero ahora voy a mezclar el azul de Prusia con un poco de blanco y voy a ir intercalando con las flores que he pintado en la parte de abajo. Por supuesto que no tenemos que tapar todo lo que hemos pintado en azul, sencillamente tenemos que ir haciendo pétalos de la misma forma que antes. En la base las flores están completamente abiertas y a medida que llegamos al extremo de la vara, cada vez los pétalos son más pequeñitos. Como veis, quedan espectaculares estas flores, quedan súper bonitas. Vamos a ir detallando cada uno de los rincones de nuestra composición para que quede perfecto. Y ahora voy a utilizar un amarillo brillante para poner en algunas zonas donde están las flores azules, sobre todo en el centro de las flores que están abiertas.
Y ahora vamos a darle el punto final de luz a las margaritas. Vamos a utilizar principalmente el blanco y por supuesto la lógica. Las flores o parte de alguna flor que está más iluminada o que tiene una posición en la que tenemos que ver una zona más iluminada que otra, vamos a darle más blanco. O sea, dentro de la misma flor no toda la flor va a ser blanca o no toda la flor va a ser azul, va a depender de cada una de las flores, de la posición que tenga dentro de la composición, si está más profunda o está más cerca de nosotros, y también si está en una zona donde tiene más incidencia de luz o menos incidencia de luz. Vamos trabajando una a una hasta conseguir el resultado que nos gusta. Una flor y algunos pétalos han caído sobre la mesa. Aprovecho que estoy utilizando el pincel de lengua de gato y los colores azul de Prusia y blanco de Titani para hacer estas flores que están sobre la mesa. Vuelvo a mirar la composición y acabo de darle luces y alguna sombra a cada una de ellas. Ya tengo las margaritas acabadas. Cuando empecé a pintarlas utilicé un color chocolate con leche para hacer el centro de las flores. Sobre ese color, utilizando un pincel de punta fina, voy a utilizar un color amarillo brillante para darle pequeñas pinceladas. Y ese centro le va a dar un montón de vida a cada una de las flores. No tenemos que tapar el marrón por completo, solo tenemos que dar pequeños puntitos en la parte central donde la flor recibe más luz. Por los laterales tengo alguna flor que está cayendo hacia abajo y entonces la posición de la flor no es una posición de frente mirando hacia nosotros, es como si fuera media flor y desde ese centro, el tallo por la parte trasera de la flor, utilizando el color plantación de pino y con el pincel de filetear vamos a hacer el tallo para que se vea que esa flor está colgando. Ahora le voy a dar un toque final de luz a la mesa. Como os he dicho al principio, en la parte izquierda es de donde nos viene el foco de luz, así que utilizo otra vez el pincel plano que utilicé al principio para hacer el fondo, para hacer que el lado izquierdo sea más claro ya que tiene mayor cantidad de luz. No tenemos que olvidarnos de la sombra que generan las flores y los tallos que han caído sobre la mesa. Voy a utilizar una mezcla de azul de Prusia con negro suave. Primero coloco justo el color debajo de las figuras y después lo difumino para que vaya perdiendo intensidad. Ahora que tenemos acabada la composición del jarrón con las flores, vamos a terminar la parte de abajo, la mesa donde está colocada el jarrón. La parte izquierda está recibiendo más luz, así que con un pincel seco cargado con pintura blanca y un pelín de color azul, vamos a darle unas pinceladas, pero es muy importante que el pincel esté completamente seco para no tapar la pintura que tenemos en la parte de abajo. Y con esto doy por terminado este cuadro que, como veis, ha quedado espectacular, precioso y muy elegante. Espero que os haya gustado. Si es así y no estás suscrito al canal, recuerda suscribirme y regalarme tu like.
Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.